Un honor trabajar para todos ustedes, Marino Mendoza, Janet Camilo, este servidor Hansel García y justo a quien corresponde el turno ahora, Aníbal Piña. Muchas gracias, hermano. En principio... Creó Dios al mundo. Creó Dios al mundo. Eso está en el Génesis. Pasando por... de Matusalén, pasando por Noé, Abraham, Jacob, convertido en Israel, hasta llegar al Deuteronomio en el Antiguo Testamento y de ahí el Nuevo Testamento. Sin embargo, comenzamos a tratar algunos puntos relacionados con el diálogo que ha convocado el señor presidente de la República justamente el 18 de agosto, cuando de alguna manera rendía cuentas, aunque es el 27 de febrero, pero se acostumbra que el 16 de agosto, pues entonces se exponga al país dónde estamos, qué hemos logrado, hacia dónde vamos. Y justamente cuando se convoca al diálogo, lo vimos y lo seguimos viendo como una iniciativa importante. Ahora bien, creo que comenzó con muchas debilidades. Sobre todo, no se llevó a la mesa de conversación absolutamente ninguna propuesta. Cada quien tuvo que de alguna manera improvisar, sugiriendo que se trataran algunos temas. Y el presidente de la República, quien estaba convocando, no hizo acto de presencia. Sin embargo, en el día de hoy, y qué bueno, sí el señor presidente estuvo ahí y de alguna manera intervino varias veces, y qué bueno. Pudiera decirse que de ahí van a salir propuestas importantes, aunque no seamos tan optimistas. Dios te oiga. Pero ¿cuánta falta nos ha hecho la Iglesia Católica y especialmente Agripino Núñez Collado? Porque ese Consejo Nacional Económico y Social de alguna manera estaba muy influido por la intervención de Agripino. Y fuera de ese consejo también Agripino lograba el consenso entre diferentes sectores que dirimían algún tipo de conflicto o de preocupación. Hoy vimos con buenos ojos el planteamiento que hacían los sindicalistas, por ejemplo, Gabriel del Río Doñé, entre otros, planteando un diálogo tripartito, específicamente para esos temas que vinculan a los obreros, a los empresarios y al gobierno. Y a propósito, cuando le toca intervenir al único presidente de partido mayoritario, lejos del gobierno, que estaba presente, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, él decía, yo estoy de acuerdo con que se produzca un diálogo tripartito, un consejo tripartito. Y eso podemos remontarnos a épocas anteriores, cuando Balaguer, por ejemplo, que se lograron muchísimas conquistas para los trabajadores por ese diálogo tripartito. De manera que auguramos muchos éxitos en esa parte. Y también queremos destacar que el ingeniero Miguel Vargas, que se hizo acompañar de un hombre que para mí es uno de los estrategas modernos más importantes del país, don Héctor Guzmán, y también del secretario general de su partido, el licenciado Junior Santos, ellos planteaban que no solamente la reforma policial tiene que estarse discutiendo en una comisión que ha creado el presidente de la República, sino que también debe ser llevado a la mesa del diálogo y que concomitantemente con eso se puede integrar o puede ser esa mesa dirigida por uno de los integrantes de esa mesa que ya ha venido trabajando, pero que también al mismo tiempo se trabaja el tema de la seguridad ciudadana. Y qué bueno que ese planteamiento se hiciera y que lo hiciera un hombre con la experiencia que tiene Miguel Vargas Maldonado, porque en definitiva un hombre que se ha venido renovando, ya lo he dicho varias veces en esta tribuna, está en la mejor disposición de seguir aportando al país. Ahora bien, el señor presidente de la República planteaba también que deben producirse cambios, reformas en la Constitución de la República y obviamente basado principalmente al tema de la justicia,
de las altas cortes y de el sistema electoral de la República Dominicana. Yo creo que el tema de las altas cortes, como decía ahorita, no es necesario tocarlo en estos momentos. Pero bien, si hay mejoras que tengan que hacerse, bienvenido sea. Para nosotros la mejora continua es un sistema que debe ser implementado en todos los procesos de las sociedades del mundo. Otra cosa que planteaba el señor presidente de la República era precisamente el tema de la Cámara de Cuentas. Yo creo que todo eso está definido. Ustedes que tienen más experiencia que yo en estos temas saben que hemos tenido experiencias funestas con algunos elementos que han dirigido o han formado parte de cámaras de cuentas. Sin embargo, yo creo que no es por un tema normativo, sino un asunto que en definitiva escapa a lo que son las leyes que tienen que regular estas instituciones, igual que la Contraloría General de la República. Ahí está todo definido. Sin embargo, entendemos nosotros que los partidos políticos, y muy bien lo expresaba don Marino, se están durmiendo en sus laureles. Todos esos temas de alguna manera los vinculan, y si nos ponemos a ver cada vez que se lleva una conversación en cuanto a la administración de poder, se va aislando cada día más a los partidos políticos, al rol que deben jugar cada uno de ellos, y eso es preocupante. ¿Por qué? Es un plan. Bueno, eso no es un invento, es un plan bien hilvanado que viene por los sectores de poder, de los poderes fácticos, y comenzando por la tristemente denominada sociedad civil. Que dicho sea de paso, que medra a la sombra de todos los resultados políticos del país, siempre. Definitivamente, y dicho sea de paso, han ido conquistando espacios que son y han pertenecido siempre a los partidos políticos. Entonces, no solamente la sociedad civil per se, sino esa sociedad empresarial que ha decidido formar parte de un gobierno y de alguna manera levantar la bandera de un partido político, lo cual, reiteramos, es de bastante preocupación. Reiteramos que tenemos fe en que vamos a tener algún tipo de resultado positivo de este diálogo, y saludamos la participación del señor presidente de la República y de manera especial del presidente del Partido Revolucionario Dominicano, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, con don Héctor Guzmán y Junior Santos. En estos minutos, gracias al compañero Aníbal Piña por ese comentario tan ilustrativo que nos trae. En estos últimos minutos, don Marino, Aníbal, Janet, por supuesto con su anuencia y la de nuestros amigos oyentes, quiero plantearle algunas reflexiones, y por supuesto pido la colaboración de don Marino y don Aníbal, que son de algún modo actores políticos, pero por demás actores sociales de nuestra nación. Algunas reflexiones sobre y a propósito de que hoy se celebra el Día Internacional de la Democracia. Miren, muchísimas definiciones de democracia podemos encontrar. Sin embargo, yo prefiero quedarme con la que dice que la democracia es el poder del pueblo, ejercido por el pueblo. Porque de verdad eso es lo que debe ser la democracia, y delimitándolo a nuestro territorio, o más que a nuestro territorio, a nuestra nación y a nuestros actores, eso está un poco lejos de ser comprendido por nuestros ciudadanos. Deben los dominicanos, o debemos de empoderarnos, saber que somos quienes tenemos la batuta en la mano a la hora de elegir e incluso de ser elegido. Y aunque es cierto que nosotros tenemos una democracia relativamente joven con muchas falencias, pero lo propiamente visible, lo suficiente para que nosotros podamos ejercer, gravitar e ir mejorando sobre la misma. Y quiero irme quizá un poco a un ejercicio anterior desde el primer gobierno del doctor Joaquín Balaguer, que fue cuando nuestra democracia quiso empezar como a gatear y a caminar de manera tan valiente. Quizá estaba en el párvulo nuestra democracia.
Ojo, con eso no quiero decir que Balaguer ha sido el principal impulsor de la democracia, ni el padre, como dicen muchos. Eso es otro debate. Y si a eso vamos, ahí está el PRD, que es quien debe declamar quizá esa paternidad de la apertura democrática al país. Pero saben ustedes, amigos, compañeros, que el gobierno del PRD, en primer momento, por Juan Bosch, pues no logró 6 meses, 7 meses en el poder, porque las reformas eran muy ambiciosas. Ese es el meollo. O sea, este país no estaba preparado para lo que Juan Bosch proponía en su gobierno. De hecho, todavía no está preparado para algunas cosas que allí plasmaba ese visionario de la política y de la sociedad. Sin embargo, Balaguer, con poco o mucho, va tratando de hacer el transfer hacia esta democracia incipiente, derramando mucha sangre, sobre todo en los 12 años, muchísimas diabluras propias de la época que nada podrían justificarse. Pero después tenemos un Balaguer en unos 10 años más, menos sangriento, menos represivo, y quizás con mayores aportes en términos sociales y democráticos. Hago ese símil porque desde que pasa Balaguer, por ejemplo, los electores dominicanos, a través del voto, que es el principal instrumento de la democracia, lo que hacemos es que polarizamos, cambiamos de una y volvemos a otra. Nunca hemos buscado el equilibrio como alternabilidad al ejercicio democrático. Y yo creo que ahí es donde debe estar enfocada un gobierno que funcione democráticamente y que pueda poner a andar un Estado en el equilibrio. Fíjense cómo, por ejemplo, salimos de Balaguer después de los 10 años y nos vamos, se vuelca el país hacia el PRD. Después sale el PRD y se vuelca de nuevo el país hacia el reformista, y así se van alternando hasta que llega la coyuntura del Pacto por la Democracia en el 96, viene Leonel con sus 4 años, en el 2000 el pueblo entiende que Leonel es el peor del mundo, saca a Leonel, pero se va con todo el poder para el PRD, encabezado por Hipólito Mejía, y le refrenda ese poder 2 años más, ese poder totalitario en el Congreso. Luego entonces, cuando sale el PRD, le endosa el gobierno todo el poder del mundo al PLD durante todos estos años, primero con Leonel Fernández y después con Danilo Medina, hasta que entiende el pueblo que por una ola de cambio y coyunturas que se dieron, que después podríamos analizar, se vuelca de nuevo el pueblo y le da todo el poder al PRM. Entonces, el pueblo dominicano lo que hace es que cada 4 años, 6 u 8, no ejerce su democracia, empeña su democracia, endosa su democracia a un grupo político que la ejerce a sus años, porque el que gobierna es el que manda. Y si no hay un equilibrio en el Congreso, si no hay un equilibrio en los otros poderes, entonces ese gobierno, ese partido que llegó al gobierno, valga redundar, impone su hegemonía a trocha y mocha, como dicen en el campo, porque bueno, ¿qué tú esperabas? Que tú esperabas, si tú me diste todos los poderes, es para yo ejercerlo a mis anchas. De modo que en este Día Internacional de la Democracia, yo me inscribo en el aspiracional casi utópico por los próximos años, en que el poder político electoral vaya a ser elegido de una manera más o menos equilibrada, para que podamos hablar de democracia pura y simple y abierta. Muy bien. Llegamos al final. A mí me hubiera gustado hacer una acotación sobre el tema de la democracia a propósito de lo que está planteando el presidente. Sí. A propósito de lo que está planteando el presidente, que son los partidos y que no los políticos no pueden. ¿De qué democracia tú me hablas? Cuando tú a prima fase quieres sacar del juego los derechos que tienen los ciudadanos políticos de participar en todo lo que sean los estamentos de la destruir sociedad. A los partidos, el único mecanismo de participación. Llegamos al final. Mañana volvemos a tomar el rumbo de la tarde a partir de las 3 por Rumba 98.5. Para analizar el país y el mundo, aquí llegó